Todo lo que deseas se te dará si oras de esta manera. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué mi vida no funciona? ¿Por qué no acabo de arrancar? ¿Por qué lo que pido no se me da? ¿No era la promesa esa? Pide y se te dará. ¿Por qué no se me da? ¿Por qué no consigo? ¿Por qué veo que otras personas tienen vidas espectaculares? Yo antes pensaba así. ¿Por qué no acabo de avanzar? ¿Por qué la gente que tengo alrededor le va mejor que a mí? ¿Por qué veo gente que aparentemente, sin tanto esfuerzo, consiguen todo lo que quieren? La clave está, dicen que en la Biblia se dice que para llegar al Padre tiene que ser a través del Hijo. ¿Qué significa esto? Que a través de la enseñanza del Hijo podemos llegar a utilizar el poder que el Padre tiene, que es Dios, que está en nuestro interior. Por eso decía Platón 500 años antes de Cristo, sois dioses, pero lo habéis olvidado. ¿Cuál es la fórmula que enseñaba el Hijo de cómo poder llegar al Padre? ¿Cuál es la fórmula para manifestar? Si el Hijo, Jesús de Nazaret, decía, es el deseo de mi Padre darte el reino, y decía, buscad primero el reino y lo demás vendrá por añadidura, y el reino de Dios está en vuestro interior. ¿Cómo utilizamos todo esto? ¿Qué es ese reino? ¿Cómo lo utilizamos? ¿Y cuál es la fórmula para acceder al reino y que ese Dios nos pueda dar todo lo que nosotros queremos en nuestras vidas? Este vídeo de hoy va a ser tremendamente revelador para aquel que tenga oídos, que escuche y que esté preparado para no solamente oír, sino escuchar la verdadera enseñanza del maestro metafísico más grande de toda la historia. No hay nada nuevo bajo el sol. Toda la enseñanza metafísica, espiritualidad, de ley de atracción, todo está basado en los principios bíblicos. Absolutamente todo. La Biblia es un manual de vida, es un manual de emprendimiento y es un manual de manifestación. Y te lo explican a través de personajes históricos que lograron conseguir todos sus sueños. El más grande de todos, el último, Jesús de Nazaret, el del Nuevo Testamento. La persona que fue capaz de manifestar milagros en sus vidas y que dijo en la última cena a sus discípulos, las obras que yo hice, tú también las harás y aún mayores. Vamos a ver cómo puedes manifestar la vida de tus sueños y yo te prometo que nada te será negado si oras de esta manera. Vamos a ver cómo se hace. Antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte a este canal. Todos los días estoy subiendo información muy poderosa para ayudarte a entender estos principios metafísicos y cuánticos y obtener todo lo que deseas en el mundo físico y material. No es lo que crees, si no ya tendrías lo que quieres. Si oras de esta manera, nada te será negado. Voy a explicarte cómo hacerlo y te pido que no me creas nada, que lo compruebes. Hola, almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios, como te decía, del máster de la mente maestra y durante los últimos 22 años, no ya más, durante los últimos 28 años no he parado de aprender todo lo que pude sobre metafísica, espiritualidad, ley de atracción. Aprendí de los más grandes filósofos griegos, de los Agamas Vedas, lo más antiguo, la filosofía más antigua que viene de los yogis, de la cual Jesús de Nazaret también aprendió. Principios bíblicos de los Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de todos los libros y evangelios canónicos, pero también los apócrifos y los gnósticos, los que la Iglesia no ha querido que entrasen en la Biblia. He aprendido de todas las religiones y de todos los grandes maestros, del judaísmo, de los musulmanes, de los hindúes, porque todos tienen razón y todos hablan de lo mismo. Nosotros somos dioses, pero lo hemos olvidado. Nosotros podemos crear la realidad que nosotros queremos en nuestras vidas, pero lo hemos olvidado. Incluso, en el año 1997, se desclasificaron unos documentos en la CIA, en Estados Unidos, que lo desclasificó, por cierto, Bill Clinton, donde se volcaba al mundo los experimentos que habían estado haciendo y donde finalmente se asumía que la manifestación es real, que nosotros podemos crear la realidad que nosotros queremos en nuestras vidas y que todo empieza por el control mental. En esos documentos de la CIA se hablaba de lo que Jesús de Nazaret habló muchísimos años después. Voy a leerte
O más bien dicho, vamos a leer juntos algunas de las cosas que aparecen en la CIA, que eso lo vas a ver en mi máster de la mente maestra, pero voy a leerlo contigo y luego te explicaré cuál es la fórmula de Jesús de Nazaret para crear tu realidad. Te digo, me da igual si eres un escéptico, mejor para ti todavía porque te vas a sorprender. Me da igual si llevas toda la vida estudiando también estos principios y ya has tenido resultados, mejor para ti, los vamos a llevar al siguiente nivel. Y me da igual si eres una persona que llevas toda la vida estudiando metafísica, espiritualidad, ley de atracción y no has tenido grandes resultados. Mejor también para ti, porque vas a descubrir en qué estás fallando y por qué sí vas a tener resultados en tu vida. Antes de nada, le voy a dar la vuelta a la cámara, te voy a enseñar los documentos de la CIA, te voy a enseñar lo que explica allí y ahora te explicaré a continuación cómo eso coincide exactamente con la enseñanza de Jesús de Nazaret para que tú también puedas crear del mismo modo la vida que tú deseas. Vale chicos, pues mirad, vamos a entrar en mi máster de la mente maestra. ¿Veis? Como aquí podemos ver el máster de la mente maestra, esta es mi página web, ¿vale? Todos mis alumnos acceden desde aquí. Le damos a acceder y entonces vamos tirando para abajo y vamos a ver que tenemos la supraconciencia. Aquí en la supraconciencia, que es uno de los entrenamientos, veis que tenemos el entrenamiento de supraconciencia, el entrenamiento del propósito de vida, el entrenamiento de la sanación del alma, el entrenamiento de la crea abundancia y el entrenamiento del metafísico, que el metafísico es donde enseño toda la enseñanza bíblica de Jesús de Nazaret para manifestar milagros. Pero vámonos a la supraconciencia. Y aquí en la supraconciencia, que como ves hay 335 lecciones todavía, porque sigo añadiendo cada día más, hay un apartado donde dice: lo desclasificaron y es real. Y ahora vas a verlo y lo vamos a leer juntos, para que puedas entender qué es esto que desclasificaron. Y aquí es donde te enseño los experimentos de la CIA, ¿vale? Así que mira, fíjate. Y esto es muy importante que lo entiendas, ¿vale? Aquí hablo del Kybalión, y en el Kybalión explico, pues... Bueno, es un libro metafísico que seguro que conoces. Y dice, el universo es una creación mental del todo, y del todo es mente. Así es como macrocosmos, así es el microcosmos. Es una gota de agua, en una gota de agua se encuentran todos los secretos del océano. Del mismo modo, en cada parte del universo se encuentran todos los secretos del universo en sí. Cuando nosotros observamos el universo, podemos saber qué es lo que podemos encontrarnos en el macrocosmos. Y dice así, durante la Guerra Fría, estoy leyendo esto, ¿vale? Quiero que leas conmigo. Durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, la CIA realizó una serie de investigaciones psíquicas que demostraron que el ser humano, durante ciertos estados alterados de conciencia, es capaz de realizar muchas proezas. Entre otras, la visión remota, que es ver cosas que ocurren en otras partes del planeta o del universo, la telequinesis, que es mover objetos con la mente, la telepatía, que es leer los pensamientos de otra persona, los viajes astrales, que es salir del cuerpo y poder desplazarte por todo el universo. También realizaron experimentos mentales infames como el Mecha Ultra, que era un experimento de control mental, o el Stargate. Ahora, en 1994, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, desclasificó más de 13 millones de documentos, entre los que se encontraban algunos que hablan de cómo el ser humano es capaz de manifestar su realidad con la mente. Pero no fue hasta el 2017 que estos documentos estuvieron disponibles en su página web. La CIA, junto al Instituto Monroe, que no sé si lo conocéis, el Instituto Monroe es el que ha hecho el creador de las ondas binaurales, de NSYNC, no sé si lo conoces, bueno. Hicieron una serie de experimentos de los que sacaron varias conclusiones, entre otras que el universo es un holograma, que es una matriz y de conciencia que interactúa, y que la mente humana es un holograma que interactúa con el holograma universal, y también que el ser humano puede manifestar su realidad con la mente. Descubrieron que puede haber un ser o Dios que se nutre de nuestras experiencias, así como la física cuántica le llamó el campo del punto cero, del que ya te hablé en la saga del agua de tu alma, o lo que Castañeda llamó el águila, donde se comparte todo lo que la humanidad individualmente va experimentando. También se descubrieron que el ser humano se mueve en distintas dimensiones, como las que te explico en mis sagas, y que estas coinciden con la enseñanza de la cábala hebrea. Descubrieron también que existe una técnica que el ser humano puede manifestar la realidad. A ver un segundito, que se vea esto bien. Que el ser humano puede manifestar la realidad, le llaman el modelado. Y lo descubrieron así. Modelado, esta técnica que involucra el uso de la conciencia para llevar a cabo los objetivos deseados en la esfera física, emocional o
intelectual. Involucra la concentración en el objeto deseado mientras el individuo se encuentra en un estado llamado enfoque 12. O sea, te concentras en el objeto de lo que quieres en un estado de enfoque 12. Ahora hablaremos de esto y te lo explicaré junto con la enseñanza de Jesús de Nazaret. El estado de enfoque 12 se refiere a la clasificación llevada a cabo del Instituto Monre sobre los niveles de conciencia. El enfoque 12 en particular se refiere al nivel de conciencia expandida, conseguida mediante ciertas técnicas de meditación profunda y altos niveles de concentración. En ese estado se puede llevar a cabo teóricamente la exploración de otras realidades, la resolución de problemas complejos o la incrementada expresión creativa. En el estado, y aquí te lo dice, en el estado expandido de conciencia, el individuo concentra el enfoque de pensamiento en el objeto deseado para proyectarlo en su realidad como si ya fuera un hecho consumado y el cual está destinado a ser manifestado dentro de una estructura de tiempo específica. Es decir, cuando el ser humano nos concentramos en ese estado de enfoque 12, en un objeto deseado, proyectándolo en nuestra realidad como si ya estuviera existiendo en esta realidad, eso está destinado a ser manifestado en un espacio de tiempo determinado que nosotros fijemos. Quiere decir que nosotros podemos crear la realidad en un espacio de tiempo si nosotros nos la imaginamos previamente en nuestro interior. Buscad primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Esta metodología en particular, que está basada en la creencia de que los patrones de pensamiento generados por nuestra conciencia en su estado expandido crean hologramas, los cuales las situaciones que deseamos atraen, y al hacerlo establecen la base para la verdadera consecución de esta meta. Es decir, que tú creas el holograma mental, lo proyectas al universo y el universo luego lo refleja en nuestro mundo físico. Y aquí abajo dice una cosa muy importante, dice, en otras palabras, la técnica de modelado reconoce el hecho de que, ya que la conciencia es la fuente de toda la creación de realidad, nuestros pensamientos tienen el poder de influenciar el desarrollo de la realidad en el tiempo del espacio si aquellos pensamientos pueden ser proyectados con la intensidad adecuada. Sin embargo, entre más complicado sea el objetivo buscado, más radicalmente se separa de nuestra realidad actual. El holograma universal necesitará más tiempo para reorientar la esfera de nuestra realidad que se acomode a nuestros deseos. Voy a darle la vuelta a la cámara y seguimos hablando de esto. Entonces, como ves, todo esto que descubrió la CIA coincide exactamente, además te digo, exactamente con lo que Jesús de Nazaret enseñó a sus discípulos, que es la siguiente afirmación que te la voy a explicar aquí ahora mismo. Jesús de Nazaret dijo, todo lo que pidáis, todo lo que pidáis en oración, creyendo que ya lo tenéis, lo pongo así abrevado para que lo veáis, ¿vale? Lo recibiréis. Y ahora vamos a analizar esto. No importa si no ves bien las letras, lo importante es que hayáis visto lo que quiere decir cada una de estas letras, ¿vale? Todo. Todo es todo. Aquí no hay límite. Lo que pidáis. Y ahora te dice, ¿cómo tienes que pedir? En oración. En ese estado expandido de conciencia que la CIA le llamaba enfoque 12. Toda esta técnica, que es la técnica de manifestación de milagros de Jesús de Nazaret, la CIA le llamaba la técnica del modelaje. Y te insisto, esto es real y está especificado. Entonces te decía, todo lo que pidáis, ¿cómo pedimos? En oración. Que la oración es el estado de enfoque 12. Es lo que la CIA le llamaba el estado de enfoque 12, que como te he explicado, era un estado de expansión de conciencia, es decir, cuando te vas a la supraconciencia. Ahora hablaremos de esto. Todo lo que pidáis en oración, creyendo que ya lo tenéis, te decía la CIA, como si esa realidad ya fuera consumada en tu vida, entonces lo recibiréis. La CIA decía, se tiene que manifestar o se tiene que consumar en un relativo espacio y tiempo. Ahora, es justamente lo mismo que le dijo Jesús a sus discípulos hace más de 2000 años. Lo que dijo Jesús de Nazaret hace más de 2000 años es real y la CIA lo ha descubierto, lo ha probado y ha descubierto que esos principios son reales. Ahora, ¿qué es un estado expansivo de conciencia?
Como te explico en el entrenamiento de la mente maestra, nosotros, todo el universo es mental y lo que piensas se manifiesta. Y nosotros nos movemos en tres mentes. Tenemos la mente consciente, que es donde tú percibes toda la realidad, lo que tú ves a través de los sentidos. Esta es la tercera dimensión, que es la mente consciente. Luego tenemos la cuarta dimensión, que es lo que se conoce como la mente subconsciente. Y luego tenemos la quinta dimensión, que es lo que se conoce como la mente supraconsciente. Ahora, entiende esto. Todo lo que nosotros percibimos en esta realidad se ha creado en un molde mental que lo tenemos metido en el pensamiento subconsciente, en la cuarta dimensión. Y este molde subconsciente corresponde a una realidad que ha sido previamente seleccionada en la supraconsciencia. Esta supraconsciencia es lo que Jesús de Nazaret le llamaba el reino. Y es lo que se puede acceder a esto en un estado de conciencia expandida, que es el estado de enfoque 12 que decía la CIA, o en estados de oración que decía Jesús de Nazaret, que decía, orad de esta manera y conseguiréis lo que queréis. Entonces, ¿por qué debemos primero buscar el reino? Que Platón le llamaba el mundo de las ideas. ¿Por qué tenemos que buscar, o los yogis le llaman la no mente? ¿Por qué tenemos que buscar primero el reino? Y lo demás vendrá por añadidura. Porque en el reino de Dios existen todas las posibilidades. Es el deseo de mi Padre darte el reino. Pero si tú solamente te dejas engañar por el engaño de los sentidos y de tu mente subconsciente que ha creado eso abajo, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, quiere decir que el programa que tienes en la mente subconsciente y lo que tú estás percibiendo en los sentidos a través de tu realidad es exactamente lo mismo. No puede variar. Lo que significa, si tú quieres cambiar esto, tienes que cambiar esto. Si tú quieres cambiar esto, tienes que cambiar esto. ¿Cómo cambiamos esto? Obviando esto, decía, si no os abstenéis del mundo, no podéis entrar en el reino. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que primero te tienes que abstener del mundo. Olvídate de lo que has creado. Olvídate de lo que crees. Y en su lugar, enfócate arriba, en lo que quieres crear. Y cree en esto para poder crearlo. O sea, primero crea la visión y luego cree en la visión. Y después se te dará por añadidura. ¿Cómo? No lo sabes inicialmente. Pero cuando tú consigas crear en la nueva realidad, en la nueva variable dentro del reino que están todas las posibilidades infinitas, en esa supraconsciencia que existe todo, cuando tú selecciones esa realidad y creas en esa realidad, podrás conseguir cualquier cosa que tú desees en la vida. Cualquier cosa es cualquier cosa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero de todo, seleccionar la realidad que quieres y luego creer en esa realidad para que después se dé por añadidura. Una vez tú lo crees en tu mente subconsciente, lo creas en tu mente consciente. Pero primero debemos seleccionar esta realidad y hacer que tu mente crea. Así que debemos llegar a lo que yo llamo el acuerdo del alma y la mente. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Nos lo dijo Jesús de Nazaret en la Biblia. Todo lo que pidáis en oración, en esos estados de conciencia, creyendo que ya lo tenéis, hará que tu mente subconsciente también lo termine creyendo por repetición y alto impacto emocional, que es como se forman las creencias, y después la acabarás viendo en el exterior. No quiere decir que te aparecerá de golpe. Quiere decir que tú, de manera consciente o inconsciente, empezarás a encaminarte hacia eso, empezarás a tomar las decisiones correctas. El mundo se empezará a mover para que esa realidad se pueda manifestar. No me lo creas, compruébalo. Siempre ha sido así y siempre será. Entonces, muy importante que entiendas, todo lo que pidáis en oración, creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis. Tan simple como esto. Confía en el proceso. Ahora, ¿cómo entramos en estados de oración? En los estados expandidos de conciencia. Pues es muy sencillo. Debes, primero, aprender a relajarte. Aprende a relajarte. Relájate, relájate, relájate. Y cuando yo esté relajado y ya te hayas olvidado del mundo, si no os abstenéis del mundo no podéis entrar en el reino. Cuando ya estés relajado y entres en lo que la religión habla de los estados de oración, la ciencia habla de los estados alfa, que son estados de vibración mental. Cuando tú entres en eso,
automáticamente lo que debes hacer es imaginarte la realidad que tú quieres manifestar en tu vida como si esa realidad ya se hubiera consumado. Conectar bien una meditación en supraconciencia se logra cuando durante la meditación y la visualización del estado que tú deseas, para ti es más real eso que tu realidad. Cuando sientes que realmente eso está ocurriendo de verdad y cuando ya acabas porque ya sientes que eso está ocurriendo, cuando abres los ojos te parece más real lo que has vivido en tu interior que lo que hay en el exterior. Y entonces todo se empieza a mover. No me lo creas, compruébalo. Entonces, empieza a practicar esto a diario, olvídate de lo que esté pasando alrededor. Empieza a practicar esto a diario y luego ves observando todas las sincronicidades que van ocurriendo en el campo cuántico. Y verás que se empiezan a mover cosas y empiezan a ocurrir cosas que harán que esa realidad se acabe manifestando en el exterior. Y te advierto que esto sirve para la salud, para el dinero y para el amor. Aplicando estos principios he logrado todo lo que me he propuesto, absolutamente todo. Y tú también lo puedes lograr. Chicos, he logrado. Con 12 años me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. Con 14 y 15 años. Un año y medio después quedé doble campeón de España de natación y después finalista en campeonatos de Europa, entre los 8 mejores de toda Europa, y después fui finalista en campeonatos de Europa y fui internacional con la selección española de natación. He logrado conquistar mis sueños más grandes en relaciones amorosas, de amistad. He viajado por todo el mundo. He logrado manifestar la casa de mis sueños. Vivo en una casa de más de 3 millones de euros, 900 metros cuadrados, 3.000 metros, 5.000 metros de terreno, con piscina, bueno, con todo. Poder comprarle a mis padres una casa que ahora está valorada en más de 1 millón de euros y la casa de sus sueños, también con piscina, con vistas al mar, etc. He logrado pasar de pobre a millonario. Llevo ganados más de 30 millones de euros. Aplicando estos principios, he logrado escribir un libro y convertirlo en un bestseller sin el apoyo de ninguna editorial. He logrado todos mis sueños. Y empecé desde cero. ¿Por qué? Primero, creí en estos principios. Después, creí en que yo los podía usar. Y tercero, los empecé a usar. Aprendí de mentores que tenían resultados, los empecé a usar y empecé a crear. Y toda la realidad se empezó a expandir de una manera mágica. Así que espero haberte inspirado mucho con este vídeo. Por favor, compártelo con aquellas personas que creas que les pueda ayudar. Y si realmente quieres un cambio en tu vida, deja de postergar, deja de poner fechas y empieza a transformar tu vida hoy. Tu cambio empieza hoy. Te espero en el siguiente vídeo, suscríbete y sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas, tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. Chao.